En el inicio de la cuarentena se lanzó un plan del Banco Central de la República Argentina con la idea de refinanciar los saldos de las tarjetas de crédito. 9 cuotas, tasa 43%, un alivio al menos para muchas personas que se encontraban en una difícil situación. Pero al parecer han comenzado a llegar las primeras cuotas, pero no son tan baratas como parecían, Ricardo. Sí, el interés evidentemente es mucho más alto del previsto, ¿no? Ajá. Como bien marcabas vos, 43%, que era la propuesta inicial. Pero ocurrieron cosas, diría un expresidente, en este camino, y evidentemente la situación ha hecho que ahora se tenga que replantear algunas cuestiones. Vamos a hablar con Fernando Blanco Muiño. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios en Derechos del Consumidor, porque está en línea y lo vemos allí vía Skype, para que nos cuente concretamente qué fue lo que pasó, por qué se dio esta situación y a partir de ahora qué se puede hacer. Fernando, gracias por estar allí y bueno, ¿cómo es que mucha gente que en su momento adhirió a esta propuesta hoy está en problemas? Hola, muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con toda Mendoza. Bueno, efectivamente, hubo una comunicación del Banco Central en abril de este año que, como ustedes bien decían, otorgaba la posibilidad a aquellos tenedores de tarjeta de crédito que no pagaran el 100% del resumen en ese mes de abril, que el saldo se financiara a 12 meses con 3 meses de gracia y a partir del mes 4, que es este mes de agosto, en 9 cuotas, con la aplicación de una tasa de interés del 43%. Eso es lo que dice la norma del Banco Central. Han pasado los 3 meses de gracia, de espera, en los cuales los consumidores no han pagado, y ahora llegó la primera cuota. Y aparece que el 43% que había sido anunciado, en muchos casos se ve incrementado, porque entramos en la vieja discusión del costo financiero total, cuando aparece la tasa pura, diríamos, pero se le empiezan a agregar los gastos administrativos, los seguros de cobertura de vida y aquellos 147 pesos que supuestamente iba a pagar el consumidor por cada 1.000 que financiara no son tales. Eso por un lado. Por el otro, la realidad es que durante esta etapa de cuarentena los consumidores han seguido usando las tarjetas de crédito porque ha crecido, explotado el comercio electrónico, los medios electrónicos de pago son los que se están utilizando, de manera tal que a los consumos que se han hecho en los meses siguientes a aquella comunicación del Banco Central, ahora le sumamos lo que viene la refinanciación. Entonces los montos se están haciendo muy difíciles de pagar en una economía que no arrancó. Yo creo que el gobierno pensaba que en 90 días, situémonos un poco a mediados de abril, el gobierno pensaba que en 90 días la pandemia iba a pasar y que la economía iba a estar otra vez en marcha. La realidad es que esto no es así y hoy las familias se encuentran con que tienen que pagar estos resúmenes de cuenta sin haber modificado su situación económica, en muchos casos sin ingresos familiares. Estamos viendo que los propios bancos están llamando a las familias ofreciéndole refinanciar la refinanciación. Eso es muy peligroso para las economías de las familias porque estamos generando intereses sobre intereses. Ni hablar si la familia decide hacer el pago mínimo ahora, ¿no? Porque estaría haciendo el pago mínimo de una liquidación que ya tiene una refinanciación, con lo cual vuelve a refinanciar el saldo ya refinanciado. El panorama es complejo. ¿Y cuál sería la salida, Fernando, para esta situación, teniendo en cuenta que bien marcás en este momento esta refinanciación que se está haciendo y que preocupa aún más? Porque ya no hablamos del 43, me parece, ni siquiera del 70, ¿no? Cuando se lleva adelante esta situación. Te hago dos preguntas en una que me parece importante. Los gastos administrativos y el seguro de vida, por citar dos ejemplos, ¿estaba previsto que los bancos lo tuviesen que cobrar en esa refinanciación? No estaba previsto. En la comunicación 69-64 del Banco Central, que es la de abril que les mencionaba, no estaba previsto. Lo que sí está previsto, y es bueno que la gente lo sepa para aquellos que tienen alguna capacidad de pago, es que estas 9 cuotas pueden ser
precanceladas parcial o totalmente en cualquier momento, sin ningún tipo de cargo por la cancelación o por o algún otro concepto. Eso también es bueno señalarlo. ¿Hay algún margen de reclamo? Bueno, acá lo primero, hoy nos enteramos que el Banco Central está abriendo una investigación de oficio para ver si los bancos han actuado ajustados a derecho en la liquidación de estas refinanciaciones. Acá lo que ha habido claramente falta de información. El artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor establece claramente que el consumidor tiene que tener un acceso a una información veraz, genuina, transparente, en un vocabulario entendible y clara. Esto no ha pasado. No ha pasado del lado de los bancos, pero tampoco ha pasado del lado del Banco Central, que recién hoy se anoticia y va a abrir una investigación de oficio. Lo que yo creo y lo que me parece que hay que tener en cuenta, teniendo en miras la situación económica que estamos viviendo como país, es que hay que tener un sistema similar al que el Congreso definió para las pymes. Esto es, vieron que hubo una modificación a la ley de concursos y quiebras, en donde se le ha dado 180 días de espera a las pymes, se han suspendido las ejecuciones. Esto no significa que no se vaya a pagar, pero lo que yo creo es que el Banco Central debe tomar nota que los 90 días de gracia han quedado cortos y que hay que volver a extender ese tiempo prudencialmente, que además le va a servir al Banco Central para hacer las investigaciones respecto a la forma en que se está liquidando y además le va a permitir a los bancos informar a sus clientes cómo va a ser el pago al momento que efectivamente suceda. No estamos diciendo no pagar, estamos diciendo volver a diferir hasta que la economía se ponga en marcha. Bien. Estamos Fernando, en un contexto económico que no ha habido cambios. ¿La recomendación cuál sería entonces hasta tanto ver qué pasa con el Banco Central o si el Congreso en definitiva puede avanzar con alguna ley que pueda superar esta situación? ¿Que vaya la gente al banco o que se quede tranquila a la espera de alguna decisión? No, la primera recomendación es revisar qué le están liquidando en el resumen, porque también nos hemos encontrado con distintos modos de expresar los montos en el resumen. Cada entidad financiera le ha dado una redacción distinta. Entonces, lo primero, ver eso. Lo segundo es dirigirse, si hubiera alguna duda, a la Autoridad de Defensa del Consumidor. En Mendoza hay una oficina muy activa, está Mónica Lucero ahí desde hace mucho tiempo y que sé que toma con mucha responsabilidad el tema. Si no, hay una gerencia principal de protección del usuario de servicios financieros en el Banco Central, entrar en la página web que es bcra.gov.ar y hacer el reclamo por allí. Ese reclamo, si el consumidor ve que tiene sustento, va a ser derivado a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para ser tratado con agilidad de acuerdo a un convenio que se firmó en el año 2017 y que permite esta agilidad en la gestión. O sea, esos son los mecanismos al día de hoy, a la espera de una revisión de la decisión por parte del Banco Central o una acción concreta del Congreso que impulse esto que creemos es lógico, porque la economía argentina no ha arrancado nuevamente y no se puede exigir a las familias que ya no podían pagar en abril. Por eso es que entraron en la refinanciación, mucho menos en estos meses que vienen. Fernando, muy amable por el contacto. Gracias por haber estado allí este mediodía. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Fernando Blanco Muiño es director ejecutivo del Centro de Estudios de Derechos del Consumidor. Dos cositas interesantes ¿no? Tiene que ver un poco con esto. Los que estén interesados en hacer algún reclamo, sobre todo por el tema de cómo los bancos incluyeron los gastos administrativos y el seguro de vida, se lo agregaron a las cuotas. Es decir, lo que tenían que refinanciar los bancos aparentemente era el importe total del mes de abril que la gente no pagó en ese momento. Si vos tenías 100.000 pesos de gastos, estoy hablando tal vez mucho, demasiado, pero bueno, sí. 100.000 pesos de gastos, esos 100.000 pesos te los tenían que dividir en 9 cuotas. Y esas 9 cuotas fijas se te tenían que aplicar durante 9 meses en tu tarjeta, con el primer vencimiento ahora en agosto. Lo que pasa es que los bancos le agregan a esa cuota los gastos administrativos, automáticamente eleva el porcentaje de interés, el seguro de vida, otro aumento más. Esto es lo que ha llevado a lo que vos marcabas al comienzo, del 43 al 70% prácticamente
que es el interés que hoy están cobrando los bancos sobre esa refinanciación. Es decir, eran el total de la deuda, allí se le aplicaba el 43% y sobre esa aplicación se dividía en 9 cuotas fijas. Bueno, con esta situación evidentemente que algo ha pasado. Esperemos que la gente de defensa del consumidor aquí en Mendoza tome este tipo de información que recién nos acaba de dar Fernando, o alguna otra entidad vinculada a los consumidores, y ver de qué manera se puede avanzar para poder restablecer esta situación. Primer paso, agarrar el resumen. El resumen. Leerlo detalladamente. Y segundo paso, en caso de que tengas dudas, puedes ir a consultar al banco por qué te aplicaron ese interés y después entrar a la página del Banco Central de la República Argentina para allí volcar tu denuncia. O también, como una manera directa, ir directamente a Defensa del Consumidor aquí en Mendoza. Muchas gracias, Ricardo. No, por favor.